emperador que escribía en secreto, Marco Aurelio te cambiará la vida. Imagina por un momento que eres el hombre más poderoso del planeta. Controlas ejércitos de 400.000 soldados. Tu palabra es ley para 65 millones de personas. Tienes oro suficiente para comprar países enteros. Pero cada noche, cuando el mundo duerme, tú te sientas solo con una antorcha y escribes en secreto. No escribes sobre conquistas o riquezas. Escribes sobre el miedo, la soledad, cómo encontrar paz interior y cómo ser mejor persona. Este hombre existió, se llamaba Marco Aurelio, y esos escritos secretos que nunca quiso que nadie leyera se convirtieron en el manual más poderoso para dominar tu mente que jamás se haya creado. Quédate conmigo los próximos minutos porque vas a descubrir las 7 lecciones que este emperador usaba para mantenerse invencible mentalmente. Lecciones que presidentes, CEOs y campeones olímpicos estudian hasta hoy. Y al final te voy a dar el ejercicio exacto que Marco Aurelio hacía cada mañana para programar su mente. Un ejercicio tan poderoso que puede cambiar tu vida por completo. La Roma de Marco Aurelio. Para entender el poder de lo que Marco Aurelio escribió, primero tienes que entender el mundo en el que vivía. Roma en el año 161 después de Cristo era literalmente el centro del universo conocido. El imperio se extendía desde las nieblas de Inglaterra hasta los desiertos de África, desde las montañas de España hasta los ríos de Mesopotamia. Marco Aurelio no solo heredó este imperio colosal, lo hizo en el peor momento posible. Cuando llegó al poder, Roma enfrentaba una plaga devastadora que mataba a miles cada día, guerras brutales en múltiples frentes, traiciones políticas constantes, crisis económicas, desastres naturales. Y en lo personal, Marco Aurelio vivía su propio infierno. De sus 14 hijos, solo 5 sobrevivieron hasta la adultez. Su esposa Faustina era acusada constantemente de infidelidad. Su hijo, Cómodo, sí, el de la película Gladiador, resultó ser todo lo opuesto a lo que él representaba. Imagínate, tienes el trabajo más estresante del mundo, tu vida familiar se desmorona, y encima cargas con la responsabilidad del destino de la civilización occidental. ¿Cómo sobrevives mentalmente a eso? El descubrimiento de los escritos secretos. La respuesta la encontramos en un descubrimiento extraordinario. Durante más de 1500 años nadie sabía que existían. Marco Aurelio tenía una costumbre que mantuvo en secreto toda su vida. Cada noche, sin importar dónde estuviera, en el Palacio Imperial, en tiendas de campaña durante las guerras o en los baños termales, sacaba sus pergaminos y escribía. Pero no escribía como emperador. Escribía como ser humano vulnerable, honesto, buscando respuestas. Cada mañana me digo a mí mismo, hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas. Así empezaba uno de sus ejercicios mentales matutinos. ¿Te suena familiar? Todos tenemos días así. Estos escritos se conocen hoy como meditaciones, aunque él nunca les puso ese título. Literalmente son las notas del diario personal del hombre más poderoso del mundo, hablándose a sí mismo sobre cómo mantener la cordura y la sabiduría. Cuando finalmente se tradujeron al inglés en el siglo XVIII, causaron una revolución. Napoleón llevaba una copia en sus campañas. Frederick el Grande los estudiaba religiosamente. Y hoy, ejecutivos de Silicon Valley, atletas de élite y líderes mundiales siguen usando estas técnicas mentales. La filosofía estoica, más que filosofía. Pero antes de revelarte las 7 lecciones de Marco Aurelio, necesitas entender de dónde venían estas ideas. Marco Aurelio no inventó estos conceptos de la nada. Era seguidor de una escuela filosófica llamada estoicismo, fundada 400 años antes en Atenas por un comerciante llamado Zenón. Pero aquí viene lo importante. El estoicismo no era filosofía de salón para intelectuales aburridos. Era filosofía práctica para la vida real.
una tecnología mental para funcionar bajo presión extrema. Los estoicos desarrollaron técnicas específicas para controlar las emociones destructivas, mantener la claridad mental en el caos, tomar mejores decisiones bajo estrés, encontrar propósito en el sufrimiento, desarrollar una confianza inquebrantable, conexión con el presente. ¿Por qué crees que hoy en día se enseña estoicismo en Harvard Business School? ¿Por qué lo estudian los Navy SEALs? ¿Por qué terapeutas cognitivos usan técnicas estoicas para tratar la ansiedad y depresión? Porque funciona. Y Marco Aurelio fue el laboratorio viviente más extremo de estas ideas. Él domó la filosofía estoica y la puso a prueba en las condiciones más difíciles imaginables, dirigiendo un imperio en crisis, luchando en guerras brutales, perdiendo hijos, enfrentando traiciones. Marco Aurelio, el emperador reluctante. Aquí viene algo fascinante. Marco Aurelio nunca quiso ser emperador. Nació Marcus Annius Verus, en una familia aristocrática, pero no de la línea imperial. Su sueño era ser filósofo. Quería dedicar su vida al estudio, la reflexión, escribir sobre ética y sabiduría. Pero el destino tenía otros planes. El emperador Antonino Pío lo notó por su carácter excepcional y lo adoptó como sucesor. Imagínate la ironía. El hombre que menos ambicionaba el poder absoluto fue elegido para ejercerlo. Sí, en sus escritos privados, Marco Aurelio se lamenta. Al amanecer, cuando tengas dificultades para levantarte, ten este pensamiento presente. Me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Ves la diferencia? Otros emperadores se veían como dioses. Marco Aurelio se veía como un ser humano con una responsabilidad que no pidió, pero que debía cumplir con excelencia. Esta tensión entre lo que quería ser, filósofo, y lo que tenía que ser, emperador, creó algo único en la historia. Un líder que ejercía poder absoluto pero se mantenía humilde a través de autoexaminarse constantemente. Y es precisamente esa lucha interna, documentada en sus escritos secretos, lo que hace sus lecciones tan poderosas para nosotros hoy. Marco Aurelio gobernó durante 19 años. Enfrentó 8 guerras mayores, 2 plagas devastadoras, múltiples crisis políticas y tragedias personales que habrían destruido mentalmente a cualquier persona normal. Pero no solo sobrevivió, prosperó. Se convirtió en el último de los 5 emperadores buenos de Roma, recordado como un líder justo, sabio y compasivo. ¿Su secreto? 7 principios mentales que aplicaba religiosamente, documentados en sus escritos privados. Estos principios son tan poderosos que cuando los apliques correctamente, van a revolucionar tu manera de enfrentar los desafíos, las personas difíciles, las crisis y los momentos de duda. En los próximos minutos vamos a desglosar cada uno de estos principios con ejemplos específicos de cómo Marco Aurelio los usaba y cómo tú puedes aplicarlos desde mañana mismo. Empezamos con el principio que él consideraba el fundamento de todo, la dicotomía de control. Lección 1. La dicotomía de control. La primera lección que cambió la vida de Marco Aurelio y que puede cambiar la tuya, la escribió así en sus notas privadas. Algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, aspiraciones, deseos y las cosas que nos repelen. No están bajo nuestro control nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, nuestra posición. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? El hombre más poderoso del mundo reconocía que había cosas que no podía controlar. Marco Aurelio dividía mentalmente todo en 2 categorías. La primera categoría la llamó zona de control. Mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones, mi esfuerzo. La segunda categoría la llamó zona de no control. Lo que otros hacen, los resultados, el clima, las crisis, las opiniones ajenas.
Cuando estalló la plaga antonina que mató a 5 millones de personas en el imperio, Marco Aurelio no perdió tiempo lamentándose por algo que no podía controlar. En vez de eso, se enfocó en lo que sí podía controlar: organizar la respuesta médica, mantener la moral del ejército, distribuir recursos. Imagínate aplicar esto a tu vida. Tu jefe te critica injustamente. No puedes controlar su comportamiento, pero sí puedes controlar tu respuesta. ¿Perdiste una oportunidad importante? No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes controlar tu próximo movimiento. ¿Alguien habla mal de ti? No puedes controlar los chismes, pero sí puedes controlar si te afectan o no. Marco Aurelio escribió: confina tu atención a lo que está verdaderamente en tu poder, y serás invencible. Lección 2. El poder de la perspectiva. La segunda lección de Marco Aurelio es quizás la más poderosa para eliminar el estrés y la ansiedad. Observa constantemente que todo es resultado del cambio, y acostúmbrate a considerar que la naturaleza del universo no ama nada tanto como cambiar las cosas que existen. Marco Aurelio desarrolló lo que yo llamo la técnica del zoom cósmico. Cuando enfrentaba un problema que lo abrumaba, mentalmente hacía zoom out para ver las cosas en perspectiva. Cuando su hijo favorito murió a los 7 años, Marco Aurelio escribió: considera que todo es opinión. Mira hacia atrás, hacia los abismos del tiempo. Mira hacia adelante, hacia la inmensidad del futuro. En esta vastedad, ¿qué diferencia hay entre 3 días y 3 siglos? Él usaba 3 niveles de perspectiva. Nivel 1, zoom temporal. En 100 años, esto importará. Esa discusión con tu pareja, ese error en el trabajo, esa crítica que recibiste. Nivel 2, zoom espacial. En el contexto del universo, ¿qué tan grande es realmente este problema? Tu ciudad es un punto en el mapa. Tu país es una mancha en el planeta. Tu planeta es un grano de arena en el cosmos. Nivel 3. Zoom existencial. Algún día voy a morir. ¿Cómo quiero haber vivido? No se trata de minimizar tus problemas, sino de no darles más poder del que merecen. Marco Aurelio enfrentaba guerras que definían el destino de la civilización, pero aún así mantenía esta perspectiva cósmica para no perder la cordura. Pero la perspectiva sola no es suficiente. Necesitas la tercera lección. Lección 3. La fortaleza interna. Marco Aurelio pasó 8 años de su reinado en campañas militares. Vivió en tiendas de campaña, comió raciones de soldado, durmió en el suelo helado de Germania. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Durante la guerra contra los marcomanos, sus generales le trajeron noticias devastadoras. Habían perdido una batalla crucial. Miles de soldados romanos habían muerto y las tribus bárbaras avanzaban hacia Italia. Los consejeros entraron en pánico. Algunos propusieron huir de regreso a Roma. Otros querían negociar una rendición. ¿Sabes qué hizo Marco Aurelio? Se retiró a su tienda, sacó sus pergaminos y escribió: el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta es la esencia de la fortaleza interna estoica. No se trata de ser insensible al dolor o a los problemas. Se trata de encontrar en cada obstáculo una oportunidad para crecer. Marco Aurelio desarrolló 3 ejercicios mentales para construir esta fortaleza. Ejercicio 1. Reformulación. Por cada problema, pregúntate: ¿cómo puede esto hacerme más fuerte? Ejercicio 2. Visualización negativa. Cada mañana, imagina perder algo importante. Cuando no sucede, sientes gratitud. Cuando sucede, ya estás preparado. Ejercicio 3. El diálogo interno. Háblate a ti mismo como le hablarías a tu mejor amigo en crisis, con compasión, pero con firmeza. ¿Perdiste tu trabajo? Pregúntate: ¿qué habilidades puedo desarrollar ahora que no podía antes? ¿Terminó una relación? ¿Qué he aprendido sobre mí mismo que me ayudará en el futuro? ¿Enfrentas una crisis de salud?
¿Cómo puedo usar esto para valorar más la vida? Marco Aurelio escribió: la mente que no puede ser perturbada por eventos externos es verdaderamente libre. Lección 4. El arte de soltar. La cuarta lección es quizás la más difícil de aplicar, pero la más liberadora cuando la dominas. Acepta las cosas a las que el destino te une y ama a las personas con las que el destino te junta. Marco Aurelio tuvo que aplicar esta lección de la manera más dolorosa posible. Su esposa, Faustina, murió durante una campaña militar. Su hijo adoptivo, Lucio Vero, murió de peste. Su mentor, Antonino Pío, murió cuando más lo necesitaba. Pero el golpe más duro fue ver cómo su hijo biológico, Cómodo, se convertía en todo lo opuesto a sus valores. Cómodo era cruel, vanidoso, obsesionado con los gladiadores y despilfarraba los recursos del imperio. En sus escritos privados, Marco Aurelio luchaba con esto. He dedicado mi vida a criar a este hijo con los mejores valores. ¿Y para qué? ¿Para que destruya todo por lo que he trabajado? Pero entonces aplicó su filosofía más profunda. No puedo controlar quién se convierte mi hijo. Solo puedo controlar qué tipo de padre soy yo. Marco Aurelio desarrolló 3 niveles de soltar. Nivel 1. Soltar resultados. Haces tu mejor esfuerzo, pero no te aferras a resultados específicos. Nivel 2. Soltar expectativas. Amas a las personas por quienes son, no por quienes quieres que sean. Nivel 3. Soltar la permanencia. Todo es temporal. La felicidad, el dolor, las relaciones, incluso la vida misma. Marco Aurelio practicaba lo que llamaba meditación sobre la impermanencia. Cada noche reflexionaba: este día no volverá jamás. Las personas que amo algún día morirán. Mi cuerpo envejece cada momento. Mi poder y posición son temporales. ¿Suena deprimente? Es exactamente lo opuesto. Cuando aceptas profundamente la impermanencia, cada momento se vuelve precioso. Cada conversación importa. Cada experiencia se intensifica. ¿Tienes miedo de perder algo? Practica soltarlo mentalmente. Agradece que lo tienes ahora. ¿Alguien te decepciona constantemente? Suelta la expectativa de que cambie. Ámalo por quien es o toma distancia. ¿Te aferras a errores del pasado? Suelta la necesidad de que hubiera sido diferente. Marco Aurelio escribió: muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Pero estas 4 lecciones son solo el comienzo. En los próximos minutos, vas a descubrir las 3 lecciones más avanzadas que Marco Aurelio usaba para mantenerse centrado en las situaciones más extremas. Y al final te voy a revelar el ejercicio matutino exacto que él hacía cada día para programar su mente. Un ritual tan poderoso que puede transformar tu vida por completo. Lección 5. La disciplina de la virtud. Llegamos a las 3 lecciones más avanzadas de Marco Aurelio. La 5ª lección separó a este emperador de todos los demás líderes de la historia. Sé como el promontorio rocoso en el que las olas se rompen continuamente. Permanece firme, y las aguas espumosas se calman a su alrededor. En el año 175, durante la campaña del Danubio, llegó a Marco Aurelio una noticia que habría destruido a cualquier emperador. Avidio Casio, su general más confiable en Oriente, se había declarado emperador rival y controlaba Egipto y Siria. Sus consejeros le gritaban: hay que ejecutar a su familia, confiscar sus propiedades, hacer un ejemplo para que nadie más se rebele. ¿Sabes qué hizo Marco Aurelio? Se retiró a escribir en sus pergaminos: lo que no beneficia a la colmena no puede beneficiar a la abeja. Después salió y anunció: no ejecutaremos a nadie, no confiscaremos propiedades. Avidio Casio creía que yo había muerto y actuó por el bien del imperio. Cuando vea que estoy vivo, se dará cuenta de su error. 3 meses después, los propios soldados de Avidio Casio lo asesinaron cuando se enteraron de que Marco Aurelio seguía vivo. Pero lo más increíble, Marco Aurelio perdonó públicamente a toda su familia y les permitió conservar sus propiedades. Esto es disciplina de la virtud.
No actuar por impulso, sino por principios. No buscar venganza, sino justicia. No tomar decisiones desde la emoción, sino desde la sabiduría. Marco Aurelio identificó 4 virtudes cardinales que guiaban todas sus decisiones. 1. Justicia. ¿Esto es correcto para todos los involucrados? 2. Fortaleza. ¿Estoy actuando desde el coraje o desde el miedo? 3. Templanza. ¿Estoy siendo moderado y equilibrado? 4. Sabiduría. ¿Entiendo realmente la situación completa? Antes de cualquier decisión importante, pregúntate: ¿estoy actuando desde mis valores más altos o desde mis impulsos más bajos? Esta decisión me acercará a quien quiero ser o me alejará. ¿Estaré orgulloso de esta acción dentro de 10 años? Marco Aurelio escribió: las mejores venganzas son no parecerse a tu enemigo. Lección 6. El servicio como propósito. La sexta lección reveló el secreto de Marco Aurelio para encontrar significado incluso en el sufrimiento más profundo. Al levantarte por la mañana, piensa en qué regalo precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Todo para servir a la humanidad. Durante el último año de su vida, Marco Aurelio estaba muriendo lentamente. Los médicos no sabían exactamente qué enfermedad tenía, pero su cuerpo se desmoronaba. Tenía dolores constantes, fiebre recurrente, y sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Se retiró a morir en comodidad en Roma? No. Se quedó en el frente de batalla en Germania, dirigiendo personalmente las últimas campañas para asegurar las fronteras del imperio. En sus notas finales escribió: recuerda que muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Mi vida ha tenido significado porque he servido a algo más grande que yo mismo. Marco Aurelio no veía el liderazgo como un privilegio, sino como un servicio. No se preguntaba ¿qué puedo obtener?, sino ¿qué puedo dar? Desarrolló 3 niveles de servicio. Nivel 1. Servicio personal. Ser el mejor padre, esposo, amigo que pueda ser. Nivel 2. Servicio profesional. Hacer tu trabajo con excelencia, no por reconocimiento, sino por contribución. Y nivel 3. Servicio universal. Contribuir al bienestar de la humanidad en general. Cuando Marco Aurelio construía acueductos, no pensaba: esto hará que me recuerden. Pensaba: esto dará agua limpia a generaciones que nunca conoceré. Cuando establecía escuelas de medicina, no buscaba crédito. Buscaba salvar vidas futuras. Cuando escribía leyes más justas, no esperaba aplausos. Esperaba menos sufrimiento injusto. ¿Sientes que tu vida no tiene propósito? Pregúntate: ¿cómo puedo usar mis habilidades para servir a otros? ¿Qué problemas veo a mi alrededor que puedo ayudar a resolver? ¿Cómo puedo dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré? Marco Aurelio descubrió algo extraordinario. Cuando dejas de buscar la felicidad directamente y te enfocas en servir, la felicidad aparece como efecto secundario. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Piensa en servir y encontrarás paz. Lección 7. La muerte como maestra. Llegamos a la lección más profunda y transformadora de Marco Aurelio, la que él consideraba la clave de toda sabiduría. Es una cosa vergonzosa estar cansado del trabajo cuando el alma aún no está preparada para la muerte. En marzo del año 180, Marco Aurelio sabía que estaba muriendo. Tenía 58 años, había gobernado durante 19 años y había dado todo por el imperio. Sus últimos días los pasó dictando reflexiones sobre la muerte a sus escribas, porque sabía que estas ideas podrían ayudar a generaciones futuras. La muerte sonríe a todos los hombres. Lo único que puede hacer un hombre es sonreírle de vuelta. Pero Marco Aurelio no veía la muerte como el enemigo, la veía como la maestra definitiva. Enseñanza 1. Urgencia sin ansiedad. Saber que vas a morir te da urgencia para vivir plenamente, pero sin la ansiedad de querer controlarlo todo. Enseñanza 2. Prioridades claras. Cuando realmente aceptas tu mortalidad,
dejas de perder tiempo en cosas insignificantes. Enseñanza 3. Libertad total. Si ya no le tienes miedo a la muerte, no hay nada más que pueda controlarte. Marco Aurelio practicaba ejercicios mentales sobre la muerte. Cada noche se decía: he vivido este día completo. Si muero esta noche, no tendré arrepentimientos. Cada mañana se recordaba: este podría ser mi último día. ¿Cómo quiero vivirlo? No se trata de obsesionarse morbosamente con la muerte. Se trata de usar la conciencia de la mortalidad para vivir con más intensidad y propósito. Pregúntate regularmente: si tuviera 6 meses de vida, ¿qué cambiaría inmediatamente? ¿Qué conversaciones importantes he estado posponiendo? ¿Qué experiencias valiosas estoy dejando para algún día? Marco Aurelio murió el 17 de marzo del 180 en Vindobona, actual Viena, aún en campaña militar, sirviendo hasta el último momento. Sus últimas palabras reportadas fueron: «Ve hacia el sol naciente, porque mi sol ya se está poniendo». Murió como vivió, con dignidad, propósito y servicio a otros. Y ahora, como prometí, te voy a revelar el ejercicio exacto que Marco Aurelio hacía cada mañana para programar su mente. Un ritual tan poderoso que puede transformar tu vida por completo. Cada amanecer, antes de que despertara cualquier persona en el palacio, Marco Aurelio se levantaba y seguía estos pasos. Paso 1. Preparación mental. 5 minutos. Se sentaba en silencio y escribía: «Hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deshonestidad, envidia y egoísmo. Pero no me sorprenderé ni me molestaré, porque no puedo imaginar un mundo sin estas personas». Paso 2. Reflexión sobre el propósito. 5 minutos. Escribía 3 preguntas. ¿Cómo puedo servir hoy? ¿Qué virtudes puedo practicar? ¿Cómo puedo crecer como persona? Paso 3. Visualización estoica. 5 minutos. Imaginaba los desafíos del día y cómo los enfrentaría con sabiduría, no con reacción emocional. Paso 4. Gratitud por la mortalidad. 5 minutos. Se recordaba: este día es un regalo. Puede ser el último. Voy a vivirlo completamente. Puedes adaptar este ritual así. Al despertar, toma 20 minutos para 1. Aceptar la realidad. Para esto debes tomar 5 minutos. Reconoce que habrá dificultades hoy, pero son oportunidades para crecer. 2. Define tu propósito. También debes tomar 5 minutos para esto. Escribe cómo vas a servir, qué valores vas a vivir, cómo vas a mejorar. 3. Visualiza tu mejor versión. Tómate 5 minutos para esto. Imagínate respondiendo a los desafíos desde tu sabiduría, no desde tus impulsos. 4. Abraza la gratitud. Realiza en 5 minutos esto. Agradece estar vivo, tener otro día para contribuir y amar. Marco Aurelio escribió: «Los hombres buscan retiros en las montañas, las costas del mar, el campo, pero el retiro más importante está dentro de tu propia alma». Durante 30 minutos has conocido los secretos mentales del hombre más poderoso de la historia antigua. Secretos que siguió en privado, nunca esperando que los leyera nadie más. Ahora tienes una decisión. Puedes ver este video como entretenimiento interesante, o puedes hacer lo que hizo Marco Aurelio cada día durante 19 años. Puedes tomar estos principios y aplicarlos mañana mismo. Enfócate solo en lo que puedes controlar. Usa la perspectiva cósmica para mantener los problemas en proporción. Convierte cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Suelta lo que no puedes cambiar. Actúa desde virtudes, no desde impulsos. Encuentra propósito en el servicio a otros. Usa la conciencia de la mortalidad para vivir con más intensidad. Marco Aurelio nunca supo que sus escritos privados inspirarían a millones de personas durante 2000 años. Escribía solo para sí mismo, tratando de ser mejor persona cada día. Tú tienes la misma oportunidad. No necesitas ser emperador para aplicar esta sabiduría. Solo necesitas la decisión de empezar. Como escribió Marco Aurelio:
Nunca estimes como beneficioso para ti aquello que algún día te haga romper tu palabra, perder tu autorrespeto, odiar, sospechar, maldecir, actuar como hipócrita, o desear cualquier cosa que requiera paredes y puertas para ocultarse. Mañana, cuando despiertes, recuerda, tienes en tus manos las mismas herramientas mentales que usó el último gran emperador filósofo de Roma. La pregunta no es si funcionan. La pregunta es, ¿las vas a usar? Porque, como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo, y la mejor vida es ser quien realmente puedes llegar a ser. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal. Es gratis, no cuesta nada. Comenta y comparte para que el mensaje llegue a más personas. Y recuerda, la sabiduría antigua tiene el poder de transformar tu vida moderna.